visitarnos en esta actividad que tenemos, justamente introductoria a la sombra, la exposición que vamos a inaugurar ahorita en una hora. Justamente nos acompañan personas que van a hablar y van a extender el tema de la sombra, ¿no? Más allá de lo visual. Nos acompaña Berenice, Vanessa, Julieta y Ricardo. Justamente ellos van a dialogar en este tema que es la sombra de Carl Jung, desde perspectivas psicológicas y otras perspectivas más abiertas. ¿Okay? Y pues muchas gracias por estar aquí y los dejo con los ponentes. Qué emoción. Los aplausos son al final, ¿verdad? Por favor. Bueno, quiero preguntarle a mis compañeros si tienen preferencia alguno de presentar primero. Sí, por favor. ¿Indistinto? Ajá, sí. ¿Lo hacemos a la Jungiana? ¿Al azar? ¿Sí? Bueno, por aquí ya respondió Ricardo. Ricardo, seguramente. Vamos, ¿qué te parece si presentamos contigo? Iniciamos contigo. ¿Sí? Bueno, estamos convocados a un tema súper interesante que es pues la representación pictórica de la sombra de Jung. Evidentemente es un concepto psicológico que tiene un desarrollo y una profundidad. ¿Sí? Yo voy a hablar de los artes Bien. en relación a Carl Jung. Entonces sería mejor que se hablara primero desde la perspectiva psicológica. Y ya después yo abordo la perspectiva artística. Con mucho gusto. ¿Te parece? Perfecto, muy bien, sí. Los primeros serán los últimos, pero bueno. Muy bien. Bueno, hemos decidido. Berenice Villaseñor Cortés es licenciada en Psicología y directora del Instituto Mexicano de Educación Integral en el plantel de San Juan del Río. Cuenta con una especialidad en rehabilitación de la conducta y orientación en vinculación. Sí me enviaste el nombre de tu trabajo, pero ¿qué te parece si nos ayudas a presentar? Pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por los que nos están acompañando en esta tarde para revisar este tema que considero que es de suma importancia y que es muy grato verlo reflejado desde un trabajo artístico. De lo que vamos a hablar es de la sombra, desde esta situación cotidiana y constante, y quitarle un poco la conceptualización y hacerlo en palabras un poquito más mundanas, si ustedes me permiten. Hablar de la sombra es de alguna manera hacer un encuentro con nosotros, un encuentro que es esencial debido a que hay una parte negada y que hay una parte de nosotros que se anula, a la que a veces le tenemos miedo, y creo muchísimo que esta conceptualización sombra, como lo reflejaba Carl Jung, viene desde esta moral y desde estas situaciones culturales que tenemos a categorizar algunos aspectos de nosotros. Pero a mí me agrada que el día de hoy podamos tener estos espacios en donde hablar de la sombra se vuelva mucho más cercano en este espacio en cortito con ustedes, y que nos permita revisarlo sin este estereotipo o sin esta etiqueta profunda, ¿no? Para mí es importante, les decía, porque nos anula y nos limita el no conocer ciertos aspectos de nosotros. Y no solo nos limita en los alcances que podemos tener en nuestra vida, sino nos limita con el contacto con los demás. Entonces, por eso para la psicología es fundamental indagar en estos aspectos, ¿no? Y no se trata de que la luz desde la psicología sea que en algún momento nosotros, al revisarnos y encontrar todas estas situaciones que llevan por algún tiempo escondidas, lleguemos a ser perfectos, a ser ideales, ¿no? El trabajo de la psicología habla de un trabajo de integración, de integrar tanto los aspectos que se han ocultado en la oscuridad, como en estas situaciones que se vuelven apariencia para los seres humanos, ¿no? No se trata de quitar absolutamente nada, se trata de que nosotros seamos mucho más conscientes de ellos. Es decir, la propuesta psicológica va hacia la conciencia de nuestra sombra, de poder abrazar estas situaciones que nos dan penita y miedo a veces hasta mencionar, ¿no? Yo pensaba mucho en esta aportación que tengo que hacer,
Y decía yo, ¿cómo lo hago para que mi sombra no se me atraviese, ¿no? Y no empiece yo con esta resistencia interna que tenemos todos los seres humanos para hablar de estas cosas que son profundas y que nos cuesta trabajo el simple hecho de exhibirlas o mencionarlas, ¿no? Y hoy quiero poner un ejemplo sencillito. Todos en algún momento sentimos este enojo, esta agresión ante una situación de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, con mucha sombra me relacioné con un hombre que de alguna manera en aquel tiempo éramos ambos pura sombra. Un hombre que estaba lleno de instintos y yo a sí misma estaba llena de instintos, y lo que quiero platicarles en mi discurso va a ser en este camino de cómo vamos haciendo conciencia de la sombra, porque a veces al principio solo podemos verla reflejada en otro y nos es muy clara verla en el otro. Es para mí muy fácil hoy describir a este hombre del que me enamoré, que era puro instinto, puro placer, ¿no? Con una sombra enorme, y que la luz también estaba ahí, pero que no era consciente, ambos puro instinto. Y pasó el tiempo, me quejé, fue cansado, ¿no? El pelearme con quererle quitar esta parte instintiva. Instintiva me refiero a que era mujeriego, instintiva me refiero a que le encantaban las apuestas, o sea, el placer era algo que para él lo movía constantemente, y a mí atrás de él, solo que yo pensaba que el problema, porque cuando tenemos un primer nivel de conciencia, pensamos que el problema es el otro, y me dediqué a estudiar psicología desde esta necesidad de encontrar por qué estaba yo parada ahí. Porque la sombra, así como lo dice, esto que hay adentro de nosotros genera un movimiento afuera impresionante. O sea, como el fenómeno pues físico, ¿no? Hace sombra y todo alrededor se ve impactado por esa sombra. Y mi siguiente trabajo pues fue de indagar qué de mí había, que yo creo que es el siguiente nivel de conciencia, qué de mí había para yo haberme unido con este hombre que era pura sombra. Y pues había sombra. Y da miedo. Da muchísimo susto encontrar estos aspectos de uno. Si verlos en el otro asusta, verlos en uno es completamente atemorizante. Por eso creo que este trabajo de ir encontrándonos requiere de apoyo y de estos espacios esenciales, porque necesitamos la ayuda de otro para que nos digan: no te asustes, solo es parte de tu humanidad, todos lo tenemos. Y yo me puse a trabajar muchísimo con un montón de técnicas, porque yo dije, un día voy a hacer pura luz, compañeros, ¿no? Y no, sigo siendo el día de hoy sombra que abrazo todos los días y que digo, es parte de mi humanidad, es parte de mi crecimiento, es parte de encontrar esta iluminación, porque hoy sé que hay una Berenice buena, que aparenta ser súper formal, que hay una Berenice que se esconde, ¿no? Y que hay una Berenice que se integra. Y también sé que la sombra se puede ocupar desde lo consciente o desde lo inconsciente, porque la mente es dinámica. Eso es lo más maravilloso de la psicología, que cuando tú crees que ya eres pura luz, entonces es otro fenómeno físico, y entonces resulta que la sombra se ocultó de otra manera. ¿Sí me doy a entender? O sea, son efectos maravillosos en donde toda la situación psíquica se vuelve a reagrupar. Sabemos que tenemos una sombra bien pulidota, que se esconde con una manera impresionante, y que nos autoengañamos y creemos que ya no hay nada de eso ahí, y que sigue estando ahí presente. He llegado hasta el punto de que ya acepto mi parte oscura, la reconozco, la veo, con conciencia la elijo. O sea, hoy puedo ser tan dirigida por el placer desde la conciencia como yo quiera, pero ya no me arrastra el placer. Hoy soy consciente de ello. Hoy sigo viendo al papá de mis hijas, a ese hombre. Ha sido todo un proceso interesante de vida con él, porque sigue estando presente. Él sigue siendo pura sombra. Él nunca le ha querido entrar a este mundo de indagar en sí mismo, ¿no? Y a mucha más sombra, más irresponsabilidad. Por eso nos atañe el poder revisar estos temas, porque la gente que vive completamente
sombra en completa inconsciencia, no asume la responsabilidad, y no quiere decir que no lo sea, no asume la responsabilidad de sus actos. Dentro de la sombra está todo lo inconsciente. Entonces, las personas que somos pura sombra, de alguna manera siempre manejamos esta actitud de inocencia, en donde hay una justificación en esta dinámica de nuestro niño, de justificar todos los hechos y no asumir la responsabilidad de nuestros actos. Por eso la invitación de la psicología, a indagar en nosotros, en estos aspectos que nos generan vergüenza, que nos dan miedo, que nos es difícil mencionar, ¿no? No solamente la parte placentera, sino también la parte agresiva, la parte violenta que tenemos. O sea, yo me puse a trabajar en mí, porque con un hombre que era puro placer, no saben la cantidad de pensamientos y de emociones que había en mí, de cómo joderle la vida. Y hoy él se la jode, todos los días. Y sigo agradeciendo, porque creo que la última parte de conciencia, y ojalá que podamos llegar en esta plática, yo leí un poco lo que los compañeros vienen a hablar hoy, y llegamos hasta la parte espiritual. Y yo creo que cuando uno es completamente consciente de la sombra, entonces entiende que hay algo más allá que nosotros, que tiene esta capacidad de regular o de equilibrar el universo. Es cuando entendemos que el ser humano, aunque tenga estos rasgos tan destructivos, tan impulsivos, existe ese otro lado que nos permite generar el equilibrio. Y creo que para mí esa es la conciencia más grande que hay, donde no soy yo, porque yo voy a seguir siendo humana. O sea, lo que les quiero aportar el día de hoy pues no se nos va a quitar, Si van a terapia, no paguen terapia que les diga, ay, ya está súper bien y ya está súper curado y ya. Esa terapia no funciona, compañeros, se los juro que no. Vayan a la terapia que les ayude a más profundidad, a indagar en ustedes, a encontrar estas imágenes que están hoy colgadas de las paredes y que les haga completo sentido, no solo desde lo lógico y lo racional, sino muy importante desde el sentir, donde ustedes puedan real sentir su sombra y la emoción de ella. Paguen ese tipo de terapia, que haga contacto con lo más profundo de ustedes. Huyan de las terapias que les dicen, ya estás curado, ya no hay nada que hacer. Esa terapia no funciona, porque siempre vamos a ser humanos y va a formar parte de nosotros. Eso nos acerca profundamente a los demás. O sea, nos hace entender, claro, pues si yo tengo una sombra que tiene egoísmo, que de alguna manera a veces tengo reacciones violentas, que de alguna forma a veces tengo acciones súper placenteras que me jalan, puedo entender a los demás alrededor. Y puedo quitarme. Y puedo decidir qué hacer con mi vida y desde qué lugar interactuar con los otros. Seguimos siendo los mismos, solamente hoy empezamos a actuar de lugares diferentes. Actuamos desde la conciencia, actuamos o desde la herida. O sea, la misma acción genera un resultado distinto en nuestra vida si la actuamos desde un lugar diferente. O sea, hay gente que puede elegir trabajar terapia desde la defensa, que es la sombra completa. Hay gente que puede elegir tomar terapia desde la herida de la infancia y se lastima, Y hay gente que podemos tomar terapia desde la conciencia, desde entender que es nuestra parte humana, desde cada día abrazarla y entenderla y entender a los demás. Muchísimas gracias. Interesante. ¿Nos vas a dar oportunidad de preguntas? Claro. Sí. Vayan recolectando sus comentarios. Nos vamos a estar dividiendo como de 15 a 20 minutos por presentación, así que al final atenderemos todas sus inquietudes. Ahora vamos a escuchar a Vanessa Elecheguirre.
¿No sabes? Ella es psicóloga con enfoque transpersonal, holístico e integrador. También tiene una aplicación terapéutica con herramientas de psicomagia. Escuchemos a Vanessa. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Gracias por el espacio, por prestar el espacio para que podamos compartir información que nos es útil a todos. Esta presentación estuvo interesante porque me veo rodeada de muchas personas de diferentes edades, entonces creo que son conceptos que de repente no se habían escuchado como las generaciones, ¿no? Como que es la psicología transpersonal, que es esta integración psicomágica, ¿qué? Entonces, para no profundizar demasiado en eso, porque creo que este espacio nos abre la posibilidad de hablar de cosas bien profundas, bien bonitas, me gustaría compartir con ustedes no tanto lo que sé y lo que aprendí en la carrera, sino cómo ha sido mi viaje, mi recorrido a través de mi propia sombra. Me gusta mucho a mí ver la vida con humor, ¿no? Entonces, también la sombra, por ejemplo, la sombra siento que escuchamos de que hay que hacer trabajo de sombra, hay que voltear a vernos, y eso, como dice Bere, da miedo, ¿no? Entonces, como el Rey León, ¿no? De que esta escena de, ay, Mufasa, el nombre da miedo, la sombra, uy. Pero en realidad a mí me gusta explorarlo desde un entendimiento mucho más aterrizado. Lo que decía Bere es bien cierto, la sombra es algo inherente al ser humano, algo que forma parte de un equilibrio universal. Así como hay arriba, hay abajo, como hay claro, hay oscuro, es un equilibrio universal y eso forma parte de quién somos. Si nos salimos al sol, no hay manera de quitarnos la sombra, o sea, literalmente la sombra que vemos en el piso, no hay manera de ocultarla, de quitarla, siempre está ahí pegada con nosotros. Entonces, el trabajo de sombras no se trata solo como de erradicar esas cosas que precisamente llevamos ocultando y negando tanto tiempo, sino simplemente de entender que es algo que nos va a acompañar y que nos muestra un mapa de qué manera entendernos mejor, de qué manera compartirnos mejor, de qué manera relacionarnos mejor. Me gusta entender la sombra como este espejo que nos cuesta trabajo mirar, que nos da miedo mirar, ¿no? Porque en esa oscuridad se ocultan todas estas cosas todos estos miedos, vergüenzas, enojos, deseos prohibidos. Me encantó lo que decía Bere en esta relación que tuvo, como yo de verdad le deseaba el mal y quiero extender esto hacia ustedes. Seamos honestos, todos hemos de repente deseado el mal a alguien, todos hemos tenido sentimientos de envidia, todos hemos sentido esa parte oscura, pero cuando nos toca relacionarnos con el otro es muy difícil que yo llegue a presentarme de hola, mucho gusto, soy Vanessa, y de repente soy bien envidiosa, mucho gusto, soy Vanessa, de repente soy bien chismosa. Entonces simplemente es una cuestión de ir observándonos e ir integrando estas partes ocultas de nosotras, esas que nos dan vergüenza compartir con el resto del mundo. Ahora, Jung tenía un concepto bien interesante con respecto a la sombra. Hablaba de la sombra individual, pero también de la sombra colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todas estas cosas que vamos negando, que vamos escondiendo en mi closet, que mejor aquí me callo mi enojo para no generar un conflicto? Entonces voy metiéndole más al armario de esas cosas que me voy callando, y en el momento en el que hay una relación con el otro, en el momento en el que el otro me detona ese miedo, esa vergüenza, esa inseguridad, si yo no hago consciente de que hay cosas que he estado escondiendo, que he estado reprimiendo mi enojo va a salir como una bestia furiosa al tenderse, ¿no? Eso pasa, también se traduce a nivel colectivo, o sea, hablemos de cuestiones muy densas de la humanidad, las guerras, por ejemplo, cuánta de esa oscuridad, de ese deseo por poder, de ese deseo de imponernos, o sea, está oculto ahí en esa sombra colectiva, ¿no? Jung decía también que además de todos esos miedos, deseos, enojos, vergüenzas, en la sombra se esconde el potencial no explorado. Si lo pusiéramos en una metáfora, a mí me gusta pensarlo como que también todos en casa de repente tenemos, confirmen si gustan levantando la mano, un cajón o un closet o un gabinete que está lleno de cosas desordenadas, ¿no? Que a lo mejor tenemos toda la casa limpia, ordenada, qué bonito, pero hay un cajón, un gabinete en el que metemos lo que nos da flojera ordenar, ¿no? Como, ay, que se guarde.
Eso para mí es una metáfora que habla mucho de la sombra. Al final nos damos cuenta que si abrimos ese closet y lo miramos sin miedo, sin miedo a tengo que ponerme a ordenar estas cosas, nos damos cuenta que quizá todo esto, muchas de las cosas que estaban ahí guardadas no eran peligrosas. Pero ¿por qué es importante hacer esta observación? Porque las cosas que sí son peligrosas, es decir, estas conductas, pensamientos o acciones que se tornan en algún momento violentas hacia los demás o hacia nosotros mismos porque no hemos sido capaces de enfrentarlas y mirarlas con amor, ese es el punto de la sombra que es más importante explorar a profundidad. Carl Jung decía que sostenía que el trabajo de integrar la sombra, que era lo que también mencionaba Veré, me gusta verlo en 3 pasos, ¿no? El primer paso es reconocerla, es decir, tengo sentimientos de envidia, ¿no? Comprenderla, analizar desde dónde viene, por qué estoy sintiendo envidia, por qué a mí algo me faltó, y no significa que el que algo me haya faltado esté mal o yo tenga algo mal porque algo me haya faltado y porque yo anhele lo que alguien tiene que yo no tengo. Entonces simplemente es comprender desde qué carencia o desde qué cosa que a mí me faltó estoy proyectando este sentimiento de envidia hacia alguien que sí tiene eso que yo quiero, ¿no? Y el tercer paso sería dialogar con ese mensaje, ¿no? ¿Qué está tratando de mostrarme este sentimiento de envidia? Si no lo tuve en algún momento, puedo hoy sentarme en mi presente y analizar que, ok, me faltó, no sé, a lo mejor un papá afectuoso. Hoy, en este punto, ya soy adulta, ya no probablemente me hace tanta falta ese papá afectuoso como me hizo falta de niña, ¿no? Hoy, desde mi postura de adulta y desde esta postura de conciencia, puedo entender que esas carencias que tuve, puedo reescribirlas, es decir, hoy puedo buscar de qué manera yo obtener eso que necesito o eso que me está llamando esta carencia, ¿no? Lo importante de entender la sombra individual y la sombra colectiva es que cuando empezamos a ocultar estas cosas es mucho más sencillo proyectarlas en los demás. También Bere lo mencionaba, ¿no? Ahí es donde empezamos a culpar, a discriminar, a demonizar pues cómo los demás se expresan, ¿no? Entonces, un ejemplo sobre esto, juzgamos mucho, y eso también vive como en cada uno de nosotros, juzgamos mucho las formas de expresión de otras personas, como por qué esa persona se atreve a vestirse tan colorida, tan rara, tan excéntrica, porque no está en el molde, ¿no? Entonces ese juicio es una oportunidad, una ventana donde nosotros podemos asomarnos a mirar que ese juicio que yo le estoy poniendo a la expresión de alguien más me está hablando de las cosas que yo no me estoy atreviendo a darle voz o libertad o expresión a eso que mi alma anhela compartir. Entonces, no considero yo que la sombra sea, o el trabajo de sombra sea un trabajo al que tengamos que tenerle miedo. Simplemente se trata de mirarlo con compasión, mirarlo con conciencia, qué de esas cosas que a mí me están afectando, este análisis que hicimos, ¿no? Reconocerla, comprenderla y dialogar con ella sin juicio. El juicio es de las sombras individuales y colectivas más grandes que existen en la vida. Entonces, en medida en la que yo pueda empezar a observar cómo me siento, aún en esas emociones y sentimientos dolorosos, de vergüenza, si puedo tocar con eso con amor y con compasión, el trabajo de sombras deja de ser algo duro y algo a lo que tengamos que tenerle miedo. Y bueno, ese es un poco de lo que yo pienso alrededor del tema de la sombra. Ahora, en cuestión del arte, a mí me gusta mucho pensar que el arte es de las maneras más hermosas que tenemos para poder transmutar la sombra. A través del baile, a mí me gusta mucho explorar mi sombra a través del baile, del canto, de la escritura, ¿no? Existen muchas maneras de darle luz a la sombra, escribía yo por aquí, pero el arte me parece la expresión más hermosa y profunda para transformar y liberar todo eso reprimido, ¿no? Porque ahí es un espacio, un lienzo en blanco en cualquier disciplina artística
o forma de expresión artística para poder liberarlo, o sea, liberar y dejar la creatividad fluir. Y en el arte el proceso de integración y liberación se vuelve visible. Me parece que la obra es el puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Entonces, si yo en una obra manifiesto como todo esto que estoy sintiendo, lo expongo, la forma de interpretar de cada quien también está llena de todas esas luces y sombras, matices, contrastes y equilibrios, y simplemente es una forma de comunicarnos, es una manera muy hermosa de poder liberar eso que guardamos con dolor, con miedo, con vergüenza. Mirar la sombra a través del arte es, de alguna manera, un acto de reconciliación con nosotros mismos y con el mundo que compartimos. Para mí, el arte puede ser igual a alquimia, igual a magia, y eso es un ejercicio de transformación y de autoconocimiento bien importante, bien expansivo. Y pues muchas gracias. Igual si alguien gusta también aportar, preguntar cualquier cosa, bienvenido, me va a encantar escucharles también. Gracias. Sí, ya. ¿Estás listo? Entonces, me parece muy bien. Sí, porque yo les voy a leer, entonces no los quiero agarrar dormidos. Bueno, bien. Los quiero agarrar bien dormidos para que el sueño agarre. Bueno, Ricardo Rubio es artista escénico y ritualista, creador del método El Cuerpo como Oráculo. Intentará compartirnos su visión desde el campo contemporáneo de las artes. El título de su participación es Descolonizar la sombra, una aproximación partiendo de Jung al chamanismo y el arte de las culturas femeninas. Vamos a verlo. Gracias. Bueno, yo soy bailarín, soy artista performático, no estoy tan habituado a hablar a estos formatos, entonces bueno, te lo comparto, porque quizá compartiéndolo hago presente mi sombra, ¿no? Entonces, y es una muy bonita forma de decir, esto está aquí, estoy nervioso y lo comparto, ¿no? Y pensando en eso, ahorita me surgió la idea de construir un pequeño ritual, como encuerpar esta sensación, y quería pedirte ahorita que nos hablemos de valor, y nada más ahí donde están de parejas, si se pueden poner ahí en parejas, volteando, ya están ahí, si voltean a verse a los ojos. ¿Sí? Sí, nos toca ver los ojos. Entonces, solo date permiso para entrar en esta primera capa. Hay una primera capa donde observas, donde respondes, donde hay un sistema nervioso que es el que está gesticulando. Observa tu respiración. Te voy a pedir que respires profundo. Y te voy a invitar a que observes al otro. Y ahora, mientras estás observando, te darás cuenta que el otro también te está observando. Y quiero invitarte a imaginar si hay algo que sientas que no quieres que vea el otro de ti. Y observa inmediatamente si hay alguna parte de tu cuerpo que en este momento esté tensándose, que tenga más calor. Y podemos conectar esta sensación de lo que no queremos que se vea con esta parte del cuerpo. Te voy a pedir que cierres tus ojitos y que permitas que esa parte del cuerpo en este momento se exprese, quizás sea con algún movimiento,
Quizá sea llevando la respiración. Quizá sea exhalando. Y a la de 3 vas a permitir que esa parte del cuerpo se exprese con ese contenido que tiene. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya podemos abrir los ojos. Bien. Ahorita más o menos horizontalizamos lo que yo estoy sintiendo. Sí, ahora ya nos... ¿sí? También nos pusimos nerviosos, ¿verdad? Te quiero platicar un poco de la perspectiva que no que tiene el arte contemporáneo, porque yo no vengo a hablarte de todo lo que es el arte contemporáneo, mi perspectiva y mi visión del arte contemporáneo y del contexto de la sombra dentro del arte contemporáneo. Hay una... te voy a dar 2 pistas así como muy... así... ¡pum! La primera, venimos de una época de la Ilustración donde se privilegiaba a la luz. Entonces, todo era luz, todo la idea, el día, lo visible, y poco a poco eso nos lleva a privilegiar la razón y el positivismo como si fuera una certeza, como si fuera un lugar, una meta, ¿sí? Hasta llegar a la modernidad, donde los artistas tenemos que saber qué estamos haciendo, tenemos que tener herramientas, las disciplinas se vuelven excesivamente muy elevadas, con mucho conocimiento. Y muchas veces cuando se le preguntaba al artista, ¿qué es lo que quieres decir? Pues no sé, y decían, uy, este no sabe, como si el saber fuera un privilegio y no fuera un conocimiento más que uno tiene. El arte contemporáneo invita a aceptar la sombra dentro de la luz. No solo los artistas van a expresar la luz, lo que conocen, lo que saben, lo que ya tienen en las manos asido, sino también van a expresar lo que desconocen y van a poner en la mesa las preguntas para que socialicemos sobre las grietas y los intersticios que puede generar la luz. Y eso es algo muy interesante, a mi punto de vista, poder discutir sobre los fenómenos, como nos decías, sobre todo lo que produce la luz, y la luz también produce sombra. La segunda cosa es, el segundo concepto que te quería platicar es un concepto de una filósofa ecofeminista, Donna Haraway, que habla de el conocimiento situado. No hay un conocimiento hegemónico, no hay una sola luz, una sola forma de estar. Hay múltiples formas de estar en este mundo. Y el conocimiento tiene sitios y perspectivas. Desde donde tú estás, puedes ver ciertas cosas que yo no veo. Y desde donde yo estoy, puedo ver otras cosas que quizá tú no ves. Y este juego de cambio de perspectivas es muy interesante en el arte, porque el arte lo que abrimos es, antes de esto, lo que te quería invitar a decir, que en vez de llamarle sombra, aquello que tú sentiste y esa parte, ese lugarcito donde dijiste, oye, aquí me están viendo, se me tensó, se me acaloró esta parte, nosotros no le vamos a llamar sombra, le llamamos archivos. Son archivos sensibles y le quitamos toda esa carga que tiene ya este privilegio de la luz y de lo solar, del conocimiento, para volverlo un archivo sensible. Muchos de los artistas contemporáneos trabajamos con nuestros archivos sensibles y trabajamos desde esa sensibilidad, abriéndolo y no poniéndolo, no categorizándolo como bueno o malo, como luz o como sombra, sino como parte de una existencia. Entonces,
dicho esto, tu cuerpo tiene archivos, y lo que dice Donna Haraway es que es muy bonito, en vez de hablar de una forma de idealización de lo que es bien o de lo que es mal, hablar de los archivos, de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y nuestro archivero por excelencia es nuestro cuerpo. Desde este lugar te quiero platicar y te voy a leer un escrito que yo titulé Decolonizar la sombra, una aproximación desde Jung, el chamanismo y las culturas femeninas. Quiero comenzar esta conferencia con una afirmación que nace desde la piel. El cuerpo es un oráculo, no como metáfora poética, sino como una práctica real y concreta. El cuerpo sabe, y sabe mucho de ti. El cuerpo recuerda, y el cuerpo escucha, y el cuerpo responde. A través de él podemos acceder a territorios racionales de conocimiento, a planos donde el lenguaje no llega, donde lo invisible se hace palpable. Nótese que dije palpable. Lo invisible se hace palpable, no visible. No queremos visibilizar lo invisible, queremos que se vuelva táctil, queremos sentirlo y dejarlo así. Desde hace años yo he desarrollado una metodología llamada el cuerpo como oráculo, en la cual la danza no es solo movimiento, sino un modo de invocación. Se trata de habitar el cuerpo como un instrumento de percepción vibracional, donde cada gesto, cada postura, cada respiración abre una puerta a otros saberes. Este trabajo parte de la escucha del cuerpo como un campo energético, como recipiente de tus memorias, como lugar de revelación. Quiero vincular esta práctica con la noción de la sombra que plantea Carl Jung, pero desplazando su análisis desde el psicoanálisis hacia el ritual, desde la mente hacia el cuerpo. Para Jung, la sombra es aquella parte inconsciente de la personalidad que contiene aspectos reprimidos o negados o ocultos de uno mismo. Es aquello que no queremos ver, pero que forma parte esencial de nuestro ser. Integrar la sombra, decía Jung, es el camino hacia la individuación, la realización de sí mismo total. Sin embargo, cuando miramos esta teoría desde la experiencia latinoamericana, el trabajo con la sombra no es una excepción ni una técnica psicológica, sino es una práctica vital, cotidiana, es una práctica espiritual. En las culturas originarias, lo que Occidente llama sombra no es negado, no es reprimido, sino acompañado, vinculado, celebrado. Las culturas feministas, es decir, y México es una cultura feminista, animistas, chamanistas, en particular las culturas latinoamericanas, nos enseñan que el conocimiento nace de la noche, que la verdad se revela en el caos, en lo que no podemos nombrar. Así, lo que para Jung es una tarea terapéutica individual, para los pueblos originarios es un proceso colectivo, energético, ceremonial. La sombra no es algo que se sana desde el control, sino algo que se transforma desde el encuentro. El temazcal, la danza ritual, las ceremonias, plantas maestras, los cantos nocturnos, son todos modos de dialogar con la sombra, no para eliminarla, sino para reconocerla como fuente, como una fuente divina. Cuando decimos decolonizar la sombra, hablamos de recuperar esos saberes encarnados que están ahí adentro, que son tus potencias sensibles, vibracionales. Hablamos de legitimar la experiencia que no pasa por la lógica racional, sino por el cuerpo como vía de conocimiento. Esta decolonización implica volver a confiar en que el cuerpo tiene su propio lenguaje, que no tiene todo que entenderse con la cabeza. La danza, entonces, se convierte en una vía de acceso al misterio. En mis prácticas rituales y performances, los movimientos no son diseñados por ser bellos o por ser concretos o correctos, sino para abrir el campo vibracional. Por ejemplo, en una pieza reciente utilizamos un ritmo quebrado en el flamenco. Yo soy bailador de flamenco, para invocar presencias, y lo combinamos con cantos tradicionales mexicas.
El cuerpo entraba en trance y desde ahí surgían las imágenes en el espectador, las emociones, los saberes que no habrían llegado de otra manera. En los procesos rituales que propongo hay 4 fases. No solo yo los propongo, los propone el trabajo del Camino Rojo. La intención, la experiencia, es decir, el ritual, el entendimiento y los intentos. La intención no es un deseo utilitario. No voy a un ritual para comprar mi salvación o para comprar algo. La intención no es un deseo utilitario, sino es una siembra de energía, mantener una tensión interna, tensionar algo adentro para que se manifieste. En la experiencia, el cuerpo entra en contacto con lo invocado. En la experiencia, es decir, en el propio ritual, el cuerpo entra en contacto con lo invocado. El tercer momento es el entendimiento. Nos caen los entendimientos, que son como las caídas de 20. En el arte le llamamos anagnórisis. Lo vivido se encarna y es cuando dices, ya entendí. Sí, y no lo puedes nombrar, es una certeza que te llega. Y en el intento, esa comprensión se convierte en una práctica continua, en una forma de vida. Reconozco también que existen 2 tipos de rituales: los rituales de agua, donde me dejo sumergir y me tengo que entregar, y los rituales de fuego, donde tengo que vencer al dragón. Nosotros somos una cultura femenina que fuimos cruzada por una cultura masculina. Y gran parte de nuestros rituales están abajo de los rituales masculinos, es decir, de lograr vencer algo, lograr contenernos, lograr enfrentarnos, rituales de fuego. Sin embargo, la entrega y meterte a las profundidades de tu agua también es un ritual femenino. Los de agua, donde me dejo sumergir, y los de fuego, donde atravieso el umbral. Ambos me han enseñado a ver la sombra, no como enemigo, sino como un portal. Cada vez que intento integrar algo nuevo en mi vida, una parte no integrada aparece. Esa es la sombra pidiendo ser reconocida. Quiero aclarar que cuando hablo de culturas femeninas y culturas masculinas, no me refiero al género biológico ni a los roles sociales fijos, sino a las formas de organización simbólica, modos de conocer y de relacionarse en el mundo. Es decir, para una cultura masculina, el mundo empieza en el día, con la luz. Para una cultura femenina, el mundo empieza en la sombra, en la noche. Los judíos, por ejemplo, el Sabbat empieza el viernes en la noche, ¿sí?, cuando van a entrar a la sombra, ¿sí? México también, empezamos a entender cuando no entendemos nada, cuando soltamos. Esta distinción ha sido explorada en las corrientes como el ecofeminismo, la antropología simbólica, el pensamiento decolonial. Sin embargo, en mi propuesta, estas nociones surgen no desde la teoría, sino de la experiencia ritual encarnada. Las culturas femeninas en este sentido son aquellas que privilegian la noche, lo cíclico, lo receptivo, lo invisible, mientras que las culturas masculinas se sostienen en lo visible, lo lineal, lo racional. Al recuperar los saberes de lo femenino simbólico desde el cuerpo y desde la danza, proponemos una práctica viva del conocimiento que descentraliza la razón como única vía legítima. No es que queramos deshacernos de la razón, queremos que la razón entre en contacto con lo sensible y que generen un diálogo que entre las dos se puedan bailar. Decolonizar la sombra es permitirnos ser cuerpos sensibles, que saben, que tiemblan, que se abren. Es confiar en el misterio y es, sobre todo, una invitación a danzar, no para dominar el cuerpo, sino para dejar que Él nos hable y que nos diga quién hay adentro. Muchas gracias. Oye, pero nos tienes que sacar del ensueño. Sí. ¿Nos hipnotizaste o qué? Bueno, pues ya somos de la forma, ¿verdad? Ya. Híjole,
híjole, yo estoy dudando si compartirles el chismecito así platicado. Yo creo que lo voy a estar ojeando y hay algunas referencias, me detendré. Miren, yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a platicar de Jung porque, bueno, yo como desayuno, como y ceno psicoanálisis, ¿no? Yo soy psicóloga clínica con orientación psicoanalítica y tengo consulta privada, atiendo a pacientes. Y pues mis pacientes los atiendo desde la línea del psicoanálisis, freudiano, lacaniano, pues hay cosas compatibles, ¿no? Y pues el elemento es justo sostener la transferencia y analizar los elementos inconscientes y reprimidos de los pacientes, o sea, un show, ¿no? Y bueno, en esa circunstancia, método, técnica, todo psicoanálisis. Y cuando me invitan a hablar de Jung, a mí me parece divertido porque es el disidente de los disidentes en el psicoanálisis, o más bien el corrido de los corridos en este movimiento. Y yo, bueno, sí, me encantaría porque es una figura controversial, al menos en el movimiento psicoanalítico, porque se enemistó con Freud y a partir de ahí entonces su expulsión de la asociación psicoanalítica en la cual él era presidente. Y entonces, bueno, en la facultad, o al menos en los estudios psicoanalíticos, está vetado leer Jung. O sea, está mal visto. ¿Tú por qué estás leyendo al Jung, no? Al Jung sí, así como... Y a mí me parece muy interesante porque te vas a la formación con Jung y Freud es el amigo de Jung, o sea, como que secundario. Y además hicieron una exposición pictórica de Jung. Yo sí estaba, bueno, a mí me encanta lo alternativo, yo soy súper espiritual, o sea, como que a mí me llama mucho la atención estas nuevas líneas más bien relajadas de la terapéutica, porque evidentemente en mi práctica, pues sí soy ortodoxa. Ya en otro momento les compartiré porque tengo también atracción por Jung, pero bueno, me quise saber más de él a partir de saber que iba a hacer una presentación y vaya lo que me encontré. Ah, muy bien, esto era justo lo que necesitaba saber de Jung. En primera que vivía en una familia infeliz, ¿no? Su papá era católico protestante, entonces Jung es católico, un suizo católico, y eso también fue fuertemente criticado por Freud. Usted tiene complejo de padre a partir de su religión, y eso le molestaba mucho a Jung porque él quería más bien discutir sus teorizaciones y sus nuevas conceptualizaciones, por ejemplo, lo que estaba encontrando sobre los complejos, las cuestiones ritualísticas en África, o sea, en una profundización, ¿no? Tanto histórica como de la cuestión psíquica. Y entonces como que ahí la enemistad con Jung, ¿de qué va, no? Si él obtuvo gran protagonismo, al menos aquí en América Latina o en Estados Unidos, fue una persona que le trabajó un montón. Para empezar, él fue médico y fue creciendo como psiquiatra. Tan importante fue su posición como médico que fue también dirigía un laboratorio de asociación de ideas en Suiza. Se estaban estudiando la mente por diferentes métodos. También le tocó descartar el funcionamiento de métodos como meterte al agua, también la hipnosis, y él consideraba que era un buen elemento la asociación libre como técnica. Entonces, bueno, creo que sí les voy a leer un poquito y algunas cosas que me quiera saltar, pues me las brincaré, ¿no? Nació en 1985 y tuvo un rol significativo en el psicoanálisis. 1875 y 1900, en el 800 nació. Es representativo en el psicoanálisis freudiano antes de abandonarlo para fundar su propia escuela. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y los productos.
Frecuentemente se habla del psicoanálisis junguiano, pero la denominación correcta a esta teoría es llamarla psicología analítica o de los complejos. Lo que nos compartieron a nuestros compañeros posiblemente tenga que ver con esa psicología analítica o más avances de profundidad de Jung. Trabajó en un hospital con pacientes psicóticos, esto es muy importante. Jung era un médico de la psicosis, Freud no, fue de la neurosis, y fue importante en el desarrollo del movimiento psicoanalítico. Tengo que confesarles que considero que sin Jung el movimiento de psicoanálisis no hubiera tenido el protagónico que tuvo. En el momento que murió su padre, Jung empezó a asistir a las fiestas de... Ay, tienen un nombre. Donde trataban de manifestar al papá de Jung. ¿Cómo se llama? A ver si ustedes han asistido a ellas. Sesiones espiritistas familiares. Actualmente estamos en esos, ¿verdad? No, por acá era invocar a los muertos. Él siendo médico, muere su padre y empieza a asistir a las sesiones espiritistas. Después se convenció de hablar sobre el caso de una de sus primas que aparentemente hablaba con muertos y les ayudaba a resolver problemas a partir de esa invocación. Y su tesis de medicina la llama acerca de la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. Desde que él era médico empezó a leer a Freud, pero se dio cuenta que era una teoría problemática, todavía hasta la fecha, pero en ese momento era muy mal visto psicoanalizarse. ¿Por qué? Porque Freud quiso hacer énfasis en que todas sus teorías tenían un fundamento en la sexualidad, o al menos en la represión de la sexualidad. Y estamos hablando de una Europa antes de las guerras, o sea, eran ultraconservadores, y por lo tanto también los médicos se escandalizaban. ¿Por qué ese fulano de tal quiere meter en todas las conversaciones un análisis sobre la sexualidad? Y ese era Freud. Y bueno, si uno revisa la teoría, hay formas de justificarlo, de perdonarlo y de hecho entenderlo en la actualidad. Tenemos problemáticas porque no hay represión de la sexualidad actualmente. Eso es una lectura que yo puedo hacer. En ese tiempo, más bien era la represión. Nosotros, más bien, ahorita ya estamos desinhibidos. Pero se dio cuenta Jung que la cuestión del método psicoanalítico tenía todas sus ventajas y pues también descubrió una circunstancia fraterna, o más bien paternal con Freud, y lo apoyó para que se potenciara lo que conocemos como el movimiento psicoanalítico, donde se esparció el conocimiento del psicoanálisis de Viena a otros países de Europa, llegando a Estados Unidos. Es incluso en Estados Unidos donde Freud y Jung tienen un reconocimiento, doctor Norris, por sus aportaciones a la psicología. Ya desde este tiempo había una cuestión de enemistad o de competencia, porque pues tenemos aquí a Jung viviendo en Zúrich, posiblemente de un sueldo de hospital, y Freud vivía de sus pacientes. Había una circunstancia financiera que sí los ponía tal vez en cierta confrontación, porque si querían viajar a Estados Unidos, Freud tenía que consultarlo con Marta, su esposa, y yo, o sea, chao, se llevaba las mascotas, ¿no? Aún así, Freud encontró el heredero de todo el conocimiento para Jung. No duró mucho tiempo eso, porque el mismo Jung quiso presentar, reformular teorías al psicoanálisis, y Freud dijo, no, el psicoanálisis soy yo, y lo que yo diga es psicoanálisis. No podemos empezar a inventar, hablar de la sombra, porque eso no va a ser psicoanálisis. Si tú quieres adherir del movimiento, primero tienes que reconocer que hay un fundamento psicosexual en todos los problemas sintomáticos del ser humano,
y ya de ahí lo que tú quieras. Sí, yo era partidario, sí lo apoyaba en eso, pero si se llevaban las jodas de tener la presidencia de una asociación que tenía protagonismo, que además tenían que hacer una resistencia política frente al descrédito de ellos como médicos, o sea, se burlaban de los psicoanalistas, no era tan glamuroso como se puede presentar ahora. Y además, tener a Jung y a Bleuler en la asociación era una cuestión de mantener al lado el asunto nacional judío, porque en ese momento los que pertenecían a la asociación psicoanalítica, la mayoría eran judíos, entonces también estaba esta circunstancia, no sé, clasista, cultural. Con Jung al liderazgo de esta asociación, lo que fue la Sociedad de los Miércoles, donde había estudiantes, periodistas, editores e incluso hidroterapeutas, una vez que entró Jung, eso ya no podían ellos ser invitados. Se entró en cierto rigor para que pudieras tú pertenecer a esta asociación. En primera sí tener conocimientos científicos, o sea, ser psicoterapeuta o médico, y ya después adscribirte a los conceptos teóricos y además empezar a hacer un análisis. También, no todo fue positivo con Jung, también puso el ejemplo a la mala. Justo en esta cuestión de agremiarse, Freud prohibió que los analistas se acostaran con sus pacientes, porque pues por ahí Jung, cuando inició su análisis con un tal Otto Gross, Otto Gross sí tenía un pensamiento libre, y él sí era de que, mira, dale una pastadita a tu paciente y vas a ver que se va a curar. Entonces dijo Jung, me contagio de eso, vamos a ver si curo a mi paciente la más guapa, a ver si se cura. Y bueno, pues por ahí se curaron mutuamente tal vez, pero el desprestigio fue tal que que Freud planteó: eso es contratransferencia, entonces no es posible, hay que analizar justo los elementos de la libido, lo pulsional, y reforzar que un analista, un terapeuta, tiene que tener un proceso personal de análisis para que no anden pasando estas cosas, ¿no? Ya también nos compartían el no repetir aquellas cosas agresivas de uno mismo. Entonces, bueno, aquí Jung también se divirtió, después no se corrigió, volvió a tener otro amante, pero eso no fue tan relevante a la altura de sus aportaciones a la cultura. ¿Qué pasó con esta cosa de ser el heredero del movimiento? Pues Jung pudo dejar su puesto en el laboratorio en Suiza y dedicarse entonces a la causa psicoanalítica. Llegó un momento donde ya se podían ocupar Freud y Jung de estudiar sus bibliotecas, de solamente trabajar en eso, publicar y órale, cobrar de las regalías de los libros. Qué mundo tan utópico. En algún momento Jung, bajo esta efervescencia mental, decidió que iba a publicar unas conceptualizaciones que tal vez iban en contra de la proposición de Freud, es decir, la noción de incesto, no todo es sexual, eso lo comenta Jung, y le costó la amistad con Freud. Entonces aquí lo que más me parece interesante de este recorrido es que Jung, a su mediana edad, lo que todos tenemos derecho cuando cumplimos 30 o 40 años, de tener una crisis nerviosa. ¿Qué pasó? Como Freud no estuvo de acuerdo con las nuevas publicaciones de Jung, entonces Freud le pidió renunciar a la amistad, tuvieron algún carteo, les dolió mucho a los dos, más a Jung que a Freud, porque esto le causó, sí, una psicosis. Jung se volvió loco, pero imagínense, ser un médico que se encarga de justo sanar la psicosis y enfermarte de eso.
Sí hay un cierto privilegio incluso en la locura, porque Jung tuvo las condiciones para, a lo mejor no fue al psiquiatra, porque él era psiquiatra, pero lo que hizo fue viajar. Eso saca, ¿no? Ya creo que ya lo tenemos nosotros ya contemplados en la actualidad. Con las regalías de sus libros, él se pudo dedicar a hacer el estudio profundo de, pues, es que se me va el nombre, o sea, de pueblos primitivos, y ahí también descubrir entonces los comportamientos que muchas veces se considera se reproducen en los comportamientos neuróticos de nosotros, ¿no? Aquí entonces lo que fue el declive de su salud mental fue el crecimiento de su carrera profesional, porque en los momentos más delirantes de su escritura, pues es donde más éxito tiene. Ahí tenemos los libros rojos, los libros negros, ¿no? Que sí son un cúmulo de conocimientos y que a veces son delirantes, pero también curativos. No vas a encontrar una estructura ortodoxa o obsesiva como lo podemos encontrar en Freud, ¿no? En algún momento se tuvo que preguntar el mismo Jung, ahí les va, pero ¿en qué mito vive el hombre de hoy? Eso se preguntó en una crisis nerviosa. En el mito cristiano, podría decirse, ¿vives tú en él? Me preguntaba. Sí, debo ser sincero, no es el mito en el que yo vivo. Entonces, ¿ya no tenemos mito? No, al parecer ya no tenemos mito. Pero ¿cuál es pues tu mito? El mito en el que tú vives. Se preguntaba a sí mismo. O sea, ya desestructurado, despatriado del movimiento psicoanalítico, claro que tenía que preguntarse cómo funciona mi estructura. Si además ya se había encargado de justo de desestructurarla para poderla entender, pues él ahí supo que había llegado a su límite. Es precisamente a través de la alquimia como Jung se percató de que el inconsciente es un proceso dinámico, o sea que sí se iba a sanar, recíproco y bidireccional entre el yo y los contenidos del inconsciente, verificable a nivel individual por los sueños y las fantasías y a un nivel colectivo en los diversos sistemas religiosos, también en la transmutación de los símbolos. Pues ya con edad de 45 años él pudo superar su crisis existencial, aumentando complementariamente su reputación internacional. También se dedicó durante 5 años a viajar asiduamente, sobre todo interesado en culturas primitivas. Ya ven, aquí lo tengo. Pues me parece muy interesante cómo Jung, viajero del mundo, nos dejó una metodología y quizás también una causa, ¿no? Qué importante es también alejarse de los entornos donde uno ya no funciona. Realmente Jung puso toda su voluntad, toda su intención para que el psicoanálisis fuera popular en el mundo y lo logró, y aún así fue expulsado, ¿no? Que le ocasionó la locura, de la cual sí se sanó y además se hizo famoso. Un ejemplo, tal vez, de aquí el atractivo que puede tener el acercamiento a Jung, porque es una mente brillante que enferma y que después encuentra la luz, ¿no? De una forma grandiosa, porque hoy estamos hablando de él. Esto es lo que les quería compartir sobre Jung. Es el momento ahora de un aplauso, evidentemente. Y pues estamos listos para esta mesa redonda. Si ustedes tienen preguntas, si el público tiene algún comentario, estamos listos para sus planteamientos. ¿Ustedes se consideran junguianas o terapeutas? Es que estoy buscando un junguiano para el análisis. Yo la verdad me considero más como ecléctica. Yo voy agarrando lo que me sirve de diferentes planteamientos, de diferentes teorías y autores, porque eso me parece que hace más integrador. No discrimina, como si estoy de acuerdo o no con esta pelea de contrafrag. Creo que es bien valioso poder agarrar información de todo y entonces generar un criterio a partir de su propio, a partir de la información que es súper diversa.
No soy un No eres un genio. Tuve un sueño, se los voy a compartir. No, está bien, ¿Me ayudas a analizar este sueño? Frecuentemente sueño que estoy en una clase de arte y nunca entiendo qué estoy haciendo. En mi sueño estoy así de, todos están en la actividad y yo quiero acercarme al profesor que está animando la actividad, y la última vez pues yo tenía todos mis materiales porque en mi sueño soy pintora. Entonces tenía lápices, acuarelas, y yo ya sabía lo que quería dibujar y todos los demás estaban apresurados. Entonces yo estaba con la lapicera y no puede ser, y estos que me están hablando, ¿no? Y a ver, tu lapicero está bien bonito, y yo, déjame concentrar, quiero hacer mi obra, ¿no? Entonces total, hice el boceto de una flor, y le dije al maestro, perdón, no alcancé a dibujarlo, a colorearlo. Me dijo, no, tu error fue que no supiste qué querías expresar. Eso fue mi sueño. Bueno. Yo quería decirte que me das a mí la respuesta, a lo mejor por la cual ni quiero agradecerte, Julieta. Si yo a los 45 años estaba perdido construyendo toda una teoría, yo tengo 43 y el sentirme perdida es parte esencial de mi proceso de vida, ¿no? Y decírselo a las personas que de alguna manera es un camino bien largo, indagar en uno, indagar en todas estas teorías y en todas las propuestas que cada ser humano ha ido haciendo. Y me gusta muchísimo, yo desde la psicología enseñarles a mis alumnos que no hay generalidades, que el proceso es meramente personal y que toca de alguna manera no casarse con una sola teoría, y sí escuchar estas nuevas propuestas que a lo mejor todavía científicamente no tienen un respaldo, como Alejandro Jodorowsky de la psicomagia, ¿no? Atreverse al chamanismo y indagar en estas prácticas que solamente sintiéndolas y viviéndolas uno puede caerle el 20 del que hablabas, Fernando, ¿no? Entonces, la invitación es a eso. Ya no estamos en los tiempos en que y si nos corren, que nos corran, ¿no? O sea, de igual, a mí me han corrido de un montón de lugares, y de todas maneras las propuestas que tengo y la voz que he alcanzado, porque indagar en la sombra es solo darle fuerza a tu voz. De 70 voces que hay allá afuera, sociales, culturales, educadas, empezar a encontrar tu propia voz. Y si esta vida, desde cualquier teoría, no nos sirve para eso, no sé para qué estamos vivos. Eso es lo único que yo les quiero compartir. Muchas gracias. Yo quería poder preguntar, sugerir, si no hay preguntas de allá para acá, nosotros podemos tener preguntas de aquí para allá. Pregúntales. ¿Sí? Ya me vas, pregúntenme. No, yo me gustaría como preguntar cuál es su experiencia, cómo se relacionan con su sombra. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación? Porque todos, o sea, hay expertos, hay gente que sabe, pero todos somos expertos. Ajá. Todos tenemos una expertise, porque todos, o sea, yo llevo 52 años, 53, viviendo con este compañero de vida. Entonces, pues algo sabremos, ¿no?, de estas relaciones. ¿Alguien podría compartir? ¿Sí? ¿Nos quieres compartir un poquito de cómo es tu relación con la sombra? La mía, bueno, pues viene como de esa parte de primero tener este proceso de poderla ver, muy complejo cuando tienes una vida tratando de ocultarla porque tienes que ser de cierta forma, porque tienes que ser la mamá y tienes que ser la esposa y tienes que ser. Entonces, al principio fue complejo para mí el poder observarla, el poder aceptarla en esta parte de entender qué es lo que estaba pasando ahí y dejarle de tener miedo, porque era un miedo de verdad tremendísimo a no ser esa perfecta que tenías que ser, porque las niñas bonitas, calladitas, se ven más bonitas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ver de frente, cuando se empieza a ver que no hace daño, sino al contrario, que te da una parte que no quieres ver de ti, pero que si la integras puedes entonces
generar otro tipo de dinámicas con la gente que está alrededor, pero sobre todo conmigo mismo, ¿no? Desde ese punto, pues sigo descubriendo. O sea, todas las relaciones, todas las situaciones, todas las cosas que pasan me van mostrando cosas de mí y me van en ese inter, pues permitiendo poco a poquito, a veces con miedo, a veces de cabeza, pero permitiéndome conocer un poco más y aceptar un poco más esa parte de integrar la sombra que se me presenta. Muchas gracias. Pues no sé si se lo Las preguntas, comentarios. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Ya que estamos aquí. O sea, es conmigo. No, con todos, así, con todos. Ajá. Como si en esta relación que se construye con esta entidad que somos nosotros, ¿cómo la nombras? ¿Es tu amiga? ¿Es tu maestra? ¿Es tu guardián? ¿Es tu protector? ¿Es tu custodio? ¿Cómo? ¿Le has puesto nombre? ¿O es tu monstruo? ¿O es tu maestro? Son... Bueno, perdón yo. Sí, así como está explicando usted de qué es de nosotros la sombra, pues creo que es una compañera de vida. Si te das cuenta, si me pongo yo ahí, camino, es una compañera de vida, así en relación a lo que usted está expresando, ¿no? Que desde que nacemos nos transformamos en brillo y también ese brillo nos está traduciendo en una sombra. Entonces vamos caminando desde siempre, desde que nacemos, no es de que yo nací y no tengo alguna sombra, sino desde que nacemos tenemos nuestra propia sombra y nosotros sabemos que tenemos que caminar en fuerzas con esa sombra. Bueno, es una forma muy sencilla y muy simple. No, digamos, es bastante. de decirlo, ¿no? De decirlo desde que nacemos hasta que... Muchas gracias. llegamos. Muchas gracias. Muchas bonita Paula. La sombra también son habilidades, no solo son, o sea, son elementos repetitivos, pero también pueden ser elementos positivos. Un ejemplo que tengo presente es la habilidad del cantante Coco, del niño. Ahí también tiene una sombra, o al menos es una sombra colectiva, donde estaba mal visto ser músico en esa familia. Y entonces él tiene que ocultarse a tocar, ¿no? De ahí también como las dificultades de la sombra, porque puede ser que en familia o en el colectivo reprimamos cosas que pueden ser potenciadoras, ¿no? Tener un tema de curiosidad que uno puede exaltar y hoy cómo te interesan los otakus, no sé, Sí, o culturalmente hablando, ¿no? De nuestra cultura tiene la sombra esta parte femenina, ¿no? Esta sutileza que hay ahí de lo invisible, que de alguna manera está tapada con esta masculinidad de la razón, ¿no? Y si nosotros podemos recuperar esta sutileza que hay en la cultura, de poder conectar con las aguas, de poder conectar con el sentir, y no hablo de energía femenina, de estas posturas feministas, ni tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Sino al final todos tenemos una energía femenina y una energía masculina sin importar cuál sea el género. El poder reconocer esta energía internamente en nosotros y potencializarla es recuperar muchísima de nuestra fuerza y de nuestra energía como seres humanos, ¿no? Quizá hay mucha energía femenina o masculina en nuestra sombra, ¿no? A lo mejor los que tenemos escondida la energía femenina, que creo que es la que yo más escondo, porque hay una interpretación de debilidad, me cuesta trabajo acercarme con la gente y entonces tengo que llegar desde este modo muy educado de pararme y rígida y con esta postura, ¿no? Y quizás si lo pudiera hacer desde esta amabilidad, desde este acercamiento, podría potencializarla. Y hay otros que tienen escondida la energía masculina, que es esta fuerza para poder tenerlo, no sé, y que de alguna manera es parte de nuestra potencia. Entonces es cierto, no todo lo que hay en la sombra son defectos, obscuridad, deformaciones, hay mucho de nuestro potencial ahí. Yo te quería
Ya que a mí me pones a hablar, ya, a la manera de ¿Lo quieres decir algo? Y yo te quería compartir porque hablando de esto de la sombra, y que a lo mejor está muy asociada con el deseo, y a lo mejor el deseo está así, que hasta se siente por acá abajo, ¿no? Preguntarnos si la sombra que está sosteniendo algún deseo es, si ese deseo lo estamos viviendo como una carencia de algo, o a lo mejor puede ser una potencia en ti, que nos han enseñado a vivirla de una forma mórbida. Pero a lo mejor es una potencia. Te lo digo por una razón. Yo desde niño bailé, pero nunca pensé, cuando llegó mi hora de ser bailarín, de tomar la decisión de una carrera. Yo quería ser artista. Pasé por las artes plásticas, pasé por la literatura, por todas partes, pero me negaba a ser bailarín. Pero desde niño bailaba, y la razón fue porque desde niño yo tenía implantado que la danza era para mujeres. Y desde mi yo estaba observando esa potencia que estaba en mí desde una zona muy mórbida. Entonces también es interesante cómo cuando nos cambiamos del lugar desde donde observamos a esa sombra y nos volteamos, la vemos desde otro lugar, se vuelve desde una carencia, desde algo oculto, le podemos dar mucha luz y la podemos hacer brillar. Entonces, también pues es una pregunta, ¿no? ¿Desde dónde estamos viendo a nuestra sombra? Y si nuestra sombra nos puede dar signos de quiénes somos, ¿no? Quiénes realmente venimos a hacer a este mundo, ¿no? ¡Bravo! Las últimas palabras rapidísimo. Hace no mucho, una gran amiga que anda por ahí compartía una dinámica en la que yo no estuve presente, pero me parece súper interesante, en donde ella planteaba en un uno a uno o en un círculo, como ayúdame a reflejar mi sombra, ayúdame a ver esas cosas que yo no estoy viendo de mí. Y eso fue algo que también vi por ahí estudiando un poco, como es bien cierto que hay veces en las que no alcanzamos a ver lo que hay detrás, o sea, lo que está en la sombra, pero tú que estás frente a mí, sí puedes ver qué hay detrás de mí, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos abrimos a tener estas conversaciones, esta sombra individual que después pasa a ser colectiva empieza a tener más visibilidad. Tú comentabas que en tu escrito, que es maravilloso, me pareció precioso, que no necesariamente se trata de verla, o sea, hay veces que solamente es cuestión de estar con ella, pero en cuanto se vuelve más necesario ver, o sea, hacerla visible, es cuando volvemos a tocar con el tema de la sombra colectiva, ¿no? Por ejemplo, observar a nivel social qué está ocurriendo. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado mucho que en conversaciones, que estoy en lugares o redes sociales, está como muy inundado, creo yo, una epidemia de narcisismo, una epidemia de egoísmo. Es un tema que está como muy presente ahí actualmente socialmente. Entonces, dentro de estas mismas dinámicas narcisistas, de relaciones narcisistas, porque también nos ha tocado a todos, no sé si a todos, pero a muchos vivir en una relación narcisista con una persona que no se deja reflejar la sombra, ¿no? Entonces, cuando yo estoy intentando comunicarle a esta persona, oye, esta parte de ti que es tu sombra me está haciendo daño a mí, y la otra persona se rehúsa a verla, se rehúsa a reconocerla, a darle luz, porque duele, porque da miedo. Entonces, ese tipo de conductas van tejiendo lo que es pues al final no deja de ser la sombra individual que se está proyectando en lo colectivo, porque empieza a crecer y entonces se ha manifestado como de esta manera. Por eso me parece súper importante el ejercicio de no solamente entenderlo como algo súper difícil de observar, sino que como empezaba a ver, así empezó a platicar, a hablar Bere de esto, cómo vamos a
ser capaces de identificar, pues solo a través de la convivencia, ¿no? De relacionarnos, de qué manera nos estamos vinculando, a través de qué conductas, a través de qué creencias, y a partir de ahí el otro se vuelve el espejo de las cosas que necesitamos alumbrar, ¿no? Yo por acá escribía también, que me gustó mucho, como ¿dónde está? Permítame tantito. Puse por acá que me parece importante desmitificar que la sombra no es igual a oscuridad, o al menos no siempre, ¿no? Sin embargo, pues entender que la oscuridad vive o es parte inherente de nuestra, o sea, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos de ustedes, o de nosotros, porque yo también, en algún punto de nuestra vida le hemos tenido miedo a la oscuridad? Levantemos la cara. ¿Y qué pasa cuando estamos en un cuarto muy oscuro, estamos muertos de miedo, alguien enciende la luz, volteamos alrededor y nos damos cuenta que en realidad no había ninguna amenaza, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata el tema de darle luz a la sombra. Yo me decía algo que a mí me gusta muchísimo, y por ahí tengo un tatuaje que refleja eso, que decía: el tamaño de la luz es proporcional al tamaño de la sombra. Entonces, me parece muy bonito simplemente entender y reconocer que así como somos también personas, no sé, como bondadosas, amables, pues del otro lado se esconde todo esto que no puedo ver que está detrás de mí. Entonces, este ejercicio de relacionarnos con los demás es bien importante para poder darle luz a esos espacios o esos rincones que necesitamos quizá observar para mantener mejores relaciones, para continuar tejiendo, continuar haciendo este tejido colectivo, y seguir transicionando, seguir expandiéndonos, porque justo como comentaba Julieta, pues estos abordajes o esas teorías y maneras de entender la mente humana pues se han transformado muchísimo en todos estos años. Entonces, todo forma parte de esta misma evolución humana. Sí. Comentario. Deseo no alargar. Cuando yo escucho a Bach y con el anillo de los o veo, por ejemplo, oreja, que es el río, o por ejemplo, escucho música deliciosa. En estas expresiones que les llaman culturales, hay atrás todo eso que dice esta chica, porque yo no puedo imaginarme nadie que haya estado fuera de todo un horizonte cultural, familiar, de lo que hemos leído, lo que hemos visto, ese también de su dinero, esa majestuosidad. Entonces, para mí, que todo este mundo que nos hace ser lo que somos, y que esas pequeñas muestras de las sombras de todas estas personas, sus vivencias, sus recuerdos, esto son puntos que nos permiten sacar y liberar, reconocer, porque cuando uno ve cualquier cosa o conversa con una persona, uno reconoce esas partes. En sueños, ustedes son privilegiados porque los sueños, pues desafortunadamente, son a veces caóticos, caos. Y quizás necesitaría yo por lo menos un guía que me pudiera, pues, más o menos darles como un gran, vamos a decir, de estos que hacemos primero los niños, rompecabezas para ir uniéndolo, que es lo mismo que yo creo hacen todas estas personas que nos permiten como poner un poquito de luz con una piececita y decir,